Atención, 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 científicos del Flow. Se viene un viaje épico al mundo de la física, donde la presión, el volumen y la temperatura bailan en una ecuación legendaria. Así es, compas. Hoy desatamos el poder absoluto de la ley general de los gases. Pau igual a ratón no es solo una fórmula, es el código secreto del universo, la clave para entender cómo se mueven y transformar los gases en cualquier rincón del cosmos. Así que prepárense, porque en los próximos segundos vamos a romper la conciencia pura, que empiece la reacción. Definición. La ley general de los gases establece que el volumen de una cantidad dada de gas es directamente proporcional al número de sus moles y a la temperatura, e inversamente proporcional a la presión. A partir de la hipótesis de Avogadro, que establece que volúmenes iguales de gases en las mismas condiciones de temperatura y presión contienen igual número de moléculas, se deduce que la cantidad de un mol de cualquier gas a ocupar el mismo volumen que un mol de otro. Al expresar R como la constante de proporcionalidad, esta igualdad se puede establecer como PV es igual a N por R por T, donde R es la constante universal de los gases con el mismo valor, aplicable a todos los gases con comportamiento ideal, P es la presión, V es el volumen, T la temperatura y N el número de moles. Esta expresión matemática es útil cuando se le realizan cálculos sobre volúmenes de gases y es, además, el resumen de las leyes de Boyle, Gay-Lussac, Charles y Avogadro. La ley combinada de los gases o la ley general de los gases es una ley de los gases que combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas leyes matemáticamente se refieren a cada una de las variables termodinámicas con relación a otras mientras todo lo demás se mantiene constante. La interdependencia de estas variables se muestra en la ley de los gases combinados, que establece claramente que la relación entre el producto presión-volumen y la temperatura de un sistema permanece constante. La fórmula quedaría como PV sobre T es igual a K, donde P es la presión, V el volumen, T la temperatura absoluta en Kelvin y K constante que dependerá de la cantidad de gas considerado. Otra forma de expresarse quedaría como P1 por V1 sobre T1 es igual a P2 por V2 sobre T2, donde presión, volumen y temperatura se han sometido en dos instantes distintos para un mismo sistema. En adición, la ley de Avogadro, el rendimiento de los gases combinados obtiene la ley de los gases ideales. El problema 1 nos menciona: un gas ideal se encuentra en un recipiente cerrado con un volumen inicial de 8 litros a una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 298 Kelvin. El gas se calienta a una temperatura de 350 Kelvin mientras el volumen del recipiente se reduce a 4 litros. ¿Cuál será la nueva presión del gas? Para esto hicimos la recopilación de datos, donde volumen 1 es 8 litros, presión 1 son 2 atmósferas, temperatura 1 son 298 Kelvin, temperatura 2 son 350 Kelvin, volumen 2 son 4 litros y deseamos obtener la presión 2. Vamos a estar ocupando la ley general de los gases, que como se mencionó anteriormente, es presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Para resolver este problema, primero tenemos que despejar la presión 2, que es la que deseamos obtener. Para eso ocupamos la ley de la tortilla, donde los extremos van arriba y lo de adentro va abajo, quedándonos la ecuación despejada como presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 por volumen 2. Ahora sustituir nuestros datos, la presión 2 es igual a 2 atmósferas por 8 litros por 350 Kelvin entre 298 Kelvin por 4 litros. Las unidades, los litros con los litros de abajo se cancelan y al igual los Kelvin con los Kelvin de abajo se cancelan, quedándonos las unidades en atmósferas. Es decir, la presión 2 es igual a 4.6980 atmósferas. El problema 2 nos menciona: un gas ideal tiene un volumen inicial de 20 litros, una presión inicial de 1 atmósfera y una temperatura de 25 grados Celsius. Si el volumen del gas se reduce a 15 litros y la presión aumenta a 1.5 atmósferas, ¿cuál será la temperatura final del gas? De igual manera recopilamos los datos. La presión 1 es 1 atmósfera, el volumen 1 son 20 litros, la temperatura 1 son 25 grados Celsius, que al convertirlo en Kelvin quedaría como 298, el volumen 2 son 15 litros, la presión 2 es 1.5 atmósferas y deseamos obtener la temperatura 2.
Para despejar la fórmula igualmente ocupamos la ley de la tortilla, es decir, los extremos arriba mientras lo de adentro va abajo, quedándonos la fórmula despejada como temperatura 2 es igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 sobre presión 1 sobre volumen 1. Al sustituir nuestros datos en la fórmula despejada, nos queda como que temperatura 2 es igual a 1.5 atmósferas por 15 litros por 298 Kelvin sobre una atmósfera por 20 litros. Se cancelan los litros y las atmósferas quedando las unidades en Kelvin y la temperatura 2 es igual a 335.25 Kelvin. El problema nos menciona, un frasco cerrado contiene 2 moles de oxígeno molecular a una presión de 1140 torr y una temperatura de 27 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupa el gas en esas condiciones? Para esto recopilamos la información que nos da el problema y tenemos que son 2 moles, la presión son 1140 torr, pero no corresponde con las unidades que vamos a ocupar en nuestra constante. Es por eso que lo convertimos a atmósferas con la conversión y nos queda en 1.5 atmósferas. La temperatura son 27 grados Celsius, pero al igual no corresponden en las unidades, por lo que se necesita convertir en Kelvin. Es por eso que se le suma 273 y nos queda en 300 Kelvin. El volumen es lo que queremos obtener y nuestra constante es 0.0821. Para este problema ocupamos la fórmula de presión por volumen es igual a los moles por la constante por la temperatura. Como lo que queremos obtener es el volumen, los despejamos y nos queda la fórmula que el volumen es igual a los moles por la constante por la temperatura sobre la presión. Al sustituir los datos tenemos que el volumen es igual a 2 moles por 300 Kelvin por 0.0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin y las 15 atmósferas que están dividiendo. Y los moles de arriba con los moles de abajo se cancelan, al igual que los Kelvin y las atmósferas, quedándonos las unidades en litros y el volumen es igual a 32.84 litros. Aplicaciones. Sus aplicaciones trascienden el ámbito teórico, siendo clave en campos como la química, la biología, la ingeniería y la medicina. En la industria química, esta ley es esencial para el diseño de reactores donde las reacciones gaseosas deben ser controladas de manera precisa para maximizar la eficiencia del proceso. Además, se utiliza para calcular el volumen de gases generados o consumidos durante reacciones estequiométricas. En la industria de la microbiología y la biotecnología, el control de gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono en fermentadores, permite optimizar el crecimiento de microorganismos destinados a la producción de antibióticos, vitaminas o bioetanol. En el ámbito de tecnología de alimentos, esta ecuación permite controlar la composición de atmósferas modificadas en el envasado, lo que contribuye a extender la vida útil de productos perecederos. Finalmente, la Ley General de los Gases también es fundamental para el diseño y operación de sistemas de propulsión, cámaras de almacenamiento de gases y monitoreo ambiental de emisiones gaseosas. Su versatilidad y precisión la convierten en una herramienta indispensable para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en múltiples disciplinas. Hermanazo del alma, hasta la próxima. Hoy nos separamos, pero solo por un rato. Que el destino nos junte de nuevo en tierras desconocidas, en batallas aún por librar, en historias que aún no hemos escrito, porque los compas de verdad no se despiden, solo dicen nos vemos pronto.